Queridos hermanos, les invito en esta oportunidad a abrir el libro de Romanos en el capítulo 5, desde el verso número 1 en adelante. Vamos a leerlo en dos partes, al principio hasta el versículo 11 y luego del versículo 12 al 21. Comenzamos entonces con Romanos capítulo 5, versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Vamos a estar analizando estos versículos que hemos leído al principio, porque vamos luego a dar lugar a la otra porción o la segunda parte de este capítulo, donde nos habla de una comparación entre Adán y Cristo. Pero de manera tremenda comienza este capítulo diciendo: justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si tuviéramos que buscar una palabra clave, como lo venimos haciendo con los demás capítulos, o una frase, o una palabra, bueno, todo este capítulo 5 a nosotros nos trae esperanza, por lo tanto podríamos utilizar la palabra esperanza como la palabra clave para el desarrollo del capítulo 5 de Romanos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 2 dice además: por quien tenemos, ¿qué tenemos? Entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Cuando dice en la esperanza de la gloria de Dios, el versículo 2, tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, se está refiriendo, hermanos, a nuestra relación con el Señor. ¿Una relación de qué tipo diríamos? Una relación vertical, es decir, nosotros, hombres, con Dios. ¿Y cómo es posible esto? Por lo que dice el versículo 1. Dice: justificados pues por la fe, tenemos ¿qué cosa? Paz para con Dios. Y tener paz para con Dios significa que podemos tener una relación verdadera, genuina con Dios. Esta relación que a causa del pecado estaba rota, entonces ahora
ha sido restituida, ha sido regenerada nuestra relación con Dios. Por eso dice que tenemos paz para con Dios. Y dice, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿En qué nos gloriamos? En Dios mismo, en la relación que podemos tener con Dios, en nuestra relación, digamos, de tipo vertical. Y dice, y no solo esto, el versículo 3, no solo esto, sino que también nos gloriamos en que en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. ¿De qué nos está hablando esto? Las tribulaciones, ¿dónde las tenemos? ¿En esta relación vertical con Dios? No. Las tribulaciones se producen en nuestras relaciones horizontales. ¿Qué quiere decir? Con los otros hombres, con las otras personas, aquí, en la tierra. Entonces, estas dos dimensiones que estamos observando, por un lado nuestra relación vertical, en la esperanza de la gloria de Dios, y por otro lado una relación horizontal, donde padecemos tribulaciones y aflicciones. Nos habla de paciencia, pero también tenemos esperanza. Dice, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amor de Dios incondicional, que nos lleva a nosotros a permanecer firmes, a crecer y a esperar siempre en Él. Dar lo mismo que Él ya nos dio primero a nosotros, aún estando en aflicciones, aún estando en persecuciones, en nuestra relación horizontal con el otro. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que nosotros, a partir de que tenemos una buena relación vertical, es decir, con Dios, podemos tener una relación diferente, horizontal, con nuestros semejantes. Una relación basada en el amor de Dios. Dice, porque el amor de Dios, versículo 5, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Podemos tener una relación diferente. Vamos a leer dos versículos más que se encuentran en el Nuevo Testamento. El primero en Gálatas, capítulo 6, versículo 4. Gálatas, capítulo 6, versículo 4. Dice la palabra del Señor. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otros. Vamos a otro pasaje que se encuentra también en 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 2. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 2. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Está hablando de los corintios cuando estaban dando de todo corazón, aún en medio de sus tribulaciones, sus angustias y también la escasez que tenían. ¿Por qué leemos estos versículos? Porque este capítulo 5 también nos habla de los resultados de la justificación de Dios hacia nosotros. El hecho que hemos sido justificados, porque dice justificados por Dios, por medio de la fe. ¿Qué pasa ahora? Tenemos paz para con Dios. Tenemos una relación verdadera, gloriosa, maravillosa con Dios, que antes no existía. Y esto trae otra cosa. ¿Qué trae otra cosa?
Dice, y no solo esto, el versículo 3, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Cómo es posible gloriarse en las tribulaciones, en las angustias? Y termina diciendo, versículo 5, esperanza, y la esperanza que no avergüenza. ¿Por qué? Porque aunque padecemos y sufrimos, podemos demostrar el amor de Dios hacia nuestros semejantes. ¿Cómo es posible esto? Dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo. De lo contrario, no es posible. De lo contrario, no hay forma de que una persona pueda gloriarse en las tribulaciones, que demuestre el amor de Dios en medio de los problemas. Es imposible. Ahora, si el poder del Espíritu Santo ya ha obrado en esa vida, en ese corazón, entonces sí es posible. Y dice, versículos anteriores, el 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba. Y la prueba, esperanza. ¿Y qué tipo de esperanza? Una esperanza que no avergüenza. Amén. ¿Por qué no avergüenza? Porque el fundamento de esa esperanza es la misma gloria de Dios. El amor de Dios que ha sido derramado en nuestras vidas. Entonces, hermanos, esto se traduce de esta manera. Una genuina relación gloriosa con Dios determina nuestra manera de relacionarnos con nuestros semejantes y con las circunstancias que suceden a nuestro alrededor. Por eso es que nuestra vida cristiana no depende de las circunstancias que nos rodean, sino que depende de nuestra relación vertical, es decir, nuestra relación con Dios. Ya que, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Como dice el capítulo 5, versículo 1. Hemos sido justificados. Ahora versículo 6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá uno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor ¿para quién? Para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios no depende de lo que los hombres puedan hacer. La medida del amor de Dios, ¿saben cuál es? ¿Cuál es la medida del amor de Dios? Bueno, tiene un nombre. La medida del amor de Dios tiene un nombre y es Cristo. Esa es la medida del amor de Dios. Inagotable, incalculable, inimaginable, incomprensible para la mente humana. Es la medida del amor de Dios y está describido brevemente en estos versículos que acabamos de leer. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, ¿qué está diciendo? Cuando aún éramos enemigos de Él, cuando aún éramos contrarios a Él, a su tiempo murió ¿por quién? Por los impíos, por los pecadores, los transgresores, nosotros. Dice ciertamente, está diciendo, esto es verdadero. Quizás apenas alguno sería capaz de morir por una persona justa. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Bueno, tal vez es posible que alguno dijera, bueno, estoy dispuesto a padecer por alguien bueno,
por alguien justo. Pero dice el versículo 8, mas Dios muestra su amor, ¿para quién? Para con nosotros, en que siendo aún pecadores, impíos, transgresores, Cristo murió por nosotros. Amén. Entonces aquí queda excluida totalmente toda situación de mérito propio. Absolutamente excluido. Cristo murió por nosotros. Versículo 9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. La fe en la obra maravillosa de Jesucristo, el derramamiento de su sangre, no solo nos libra de la ira de Dios, sino que también es el medio para una vida victoriosa en Cristo. Somos más que vencedores, somos victoriosos en Cristo. ¿Qué pasa con la sangre de Cristo, con el derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz? Lo que hace la sangre de Cristo derramada en la cruz resuelve un problema legal. La legalidad de nuestra separación de Dios. ¿De qué estoy hablando? De la muerte espiritual. Porque la consecuencia del pecado es la muerte espiritual. Y el derramamiento de la sangre de Jesús en la cruz del Calvario resuelve ese problema legal. Se resuelve esta separación que teníamos con Dios y ahora se produce la reconciliación en Cristo. Eso es lo que resuelve el derramamiento de la sangre de Jesús en la cruz. ¿Qué resuelve entonces? Un asunto legal. La paga del pecado es la muerte. La muerte espiritual, que traducido es la separación de Dios. Y nos reconcilia con Él en Cristo Jesús. La fe que el Espíritu Santo, que Dios nos da a nosotros, nos permite tener esta nueva vida. Y además tenemos las herramientas y la fortaleza espiritual para triunfar sobre una vida pecaminosa. Amén. La obra del Espíritu Santo no solo nos restituye la relación con el Padre, sino que nos capacita para que nosotros podamos tener una vida que agrada a Dios. Es la obra de Dios en nosotros que produce esto. Dice el versículo 10 nuevamente, siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿De qué está hablando? ¿Cómo por su vida? Cristo, habiendo resucitado, Él mismo es nuestro representante delante del Padre en el cielo. Es nuestro abogado. Mediante su gracia, no solo que nos rescató de las tinieblas, sino que nos mantiene, nos sostiene en esta nueva vida en Él mismo. Somos su cuerpo, somos su iglesia. Dice, cuando éramos enemigos, dice el versículo 10, fuimos ¿qué? Reconciliados con Dios. ¿Cuándo? Cuando Jesús moría en la cruz.
mucho más, estando reconciliados, ya estamos reconciliados con Dios, seremos salvos por su vida. Ya le pertenecemos a Él. Y dice, y no solo esto, el versículo 11, como si esto fuera poco, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora. ¿Cuándo recibimos? Ahora la reconciliación. Ya hemos sido reconciliados por Cristo. Amén. ¿De qué somos libres, hermanos, entonces? Hay una realidad. Dios es santo. Aborrece el pecado. Todos los seres humanos son pecadores y por lo tanto están separados de la gloria de Dios. Además, por supuesto que cada pecado merece castigo. En lugar de castigarnos con la muerte merecida, sin embargo, Cristo cargó con nuestros pecados y pagó el castigo muriendo en la cruz. Y ahora por eso, como dice el versículo 11, nos gloriamos en Dios, mediante la fe en la obra realizada por Cristo. Ahora nos podemos acercar a Dios en vez de ser sus enemigos. ¿De qué somos libres ahora, hermanos? Somos libres de la maldición del pecado. Libres de la maldición del pecado. Amén. Ahora bien, para poder profundizar aún más en estos primeros versículos que acabamos de leer, vamos a introducirnos en esta segunda parte del capítulo 5 del libro de Romanos y vamos a leer versículo 12. En principio, hasta el número 15. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Por cuanto, que dice, todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa del pecado. No obstante, que quiere decir, sin embargo, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos más por los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Amén. En realidad, aquí, ¿qué está diciendo entonces el apóstol Pablo? En principio, relata en el primer versículo acerca de Adán, ¿verdad? Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Está diciendo dos cosas. Es verdad que el primer hombre en pecar fue Adán, y a partir de allí el pecado entró en el mundo, y por eso la muerte, la separación de Dios, dice por cuanto todos pecaron. Porque alguno podría decir, bueno, pero ¿por qué yo tengo que cargar con la culpa de lo que hizo Adán? ¿No se le cruzó tal vez alguna vez ese pensamiento? Bueno, tal vez sí, tal vez no. ¿Por qué si pecó Adán, entonces todos tenemos que cargar con la consecuencia, con la culpa de lo que hizo Adán? Es verdad, pero ¿sabe qué? Cada uno de aquellos que están sin Cristo y que están bajo pecado son en realidad representados por Adán, pero cada uno tiene lo suyo propio.
Porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron. Cuando cometimos el primer pecado, nos hacemos del clan de Adán. O formamos parte del grupo de Adán, o del primer Adán, para hacer una distinción. ¿Amén? Entonces, hermanos, cuando alguna persona le plantea, bueno, ¿y por qué nosotros somos culpables de lo que hizo aquel hombre Adán? No es una pregunta del todo honesta, porque la Biblia dice por cuanto todos pecaron. O sea, cada uno de nosotros hemos pecado y ofendido a Dios. Vamos a analizar aún un poquito más. Dice el apóstol Pablo aquí, está recordando también acerca de la ley, y dice algo que por momentos parecería como que aquellos que estuvieron antes de la ley no estarían bajo la condenación. Sin embargo, miren, dice pues antes de la ley, en el versículo 13, ¿qué dice? Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Y el 14 dice, no obstante, sin embargo, reinó la muerte ¿desde cuándo? Desde Adán. Antes de la ley. Aún en los que no pecaron en la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que la paga del pecado es muerte desde que Dios lo determinó desde el principio. Y lo que vino a hacer la ley fue a reglamentar algo que ya estaba instituido por Dios. La ley lo que hizo fue poner de manifiesto nuestro pecado y coloca la responsabilidad exactamente sobre los hombros de la humanidad. Pero la ley en sí misma no ofrece ningún remedio, ninguna solución. La ley determina y muestra el pecado. Sin embargo, en sí misma no está mostrando una solución. ¿Cómo? Porque ninguno era capaz de poder cumplir con toda la ley. ¿Qué sucedió con el pecado de Adán? Trajo consigo la condenación y la muerte. Pero ahora nos habla de otro. Dice el versículo 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Por este primer Adán, o por Adán, o por su pecado, entró la condenación y la muerte, mientras que Cristo trajo algo totalmente diferente. En lugar de condenación, justificación. Y en lugar de muerte, vida. Adán se caracteriza por algo muy sobresaliente en las Escrituras, y es la desobediencia a Dios. En cambio, el Señor Jesucristo
se caracteriza por ser obediente a lo que Dios determina. Nosotros por naturaleza somos o tenemos esta actitud de Adán desde que nacemos. Esa rebeldía, esa desobediencia. Pero cuando somos transferidos del reino de las tinieblas al reino de la luz, ahora andamos por fe en Cristo. Ya que en Adán somos condenados y tenemos una muerte por delante, pero la obra redentora de Cristo por medio de la fe nos justifica y nos da vida y vida eterna. Cuando dice, pero el don, el regalo, no fue como la transgresión. ¿Qué quiere decir? La transgresión estuvo basada en la desobediencia a Dios. Y dice, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don, el regalo de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. El 16 dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Es distinto, aunque hay una comparación. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Por un solo pecado del primer hombre entró la condenación. Transgresión. Por la desobediencia. Ahora Jesucristo demuestra la gracia y justifica las muchas transgresiones. Recordábamos en un mensaje el día domingo acerca de que Cristo cargó con nuestras culpas, con nuestros pecados, con nuestras transgresiones, multitud de ellos. Multitud de ellos. Y recordábamos también cómo esa acta que nos era contraria con todo lo que es real y genuino y que determinaba nuestra muerte espiritual, como Cristo tomó esa acta y la clavó en la cruz, haciendo referencia a que Él moría por nosotros. Cristo murió por la transgresión de muchos y de muchas transgresiones. Vamos a leer un poco más. Versículo 17 y 18. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Y en estos versículos nos vamos a detener un poco más. Versículo 17, podemos decir de él que hay una gran promesa para los que estamos en Cristo. Dice, pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. El don, el regalo, hemos sido justificados. La gracia, la obra maravillosa de Cristo, lo hemos recibido. Entonces podemos vivir en una vida real, genuina y abundante. Ahora, hermanos, quiero detenerme en el versículo 18,
Porque este versículo se ha utilizado muchas veces por una corriente que habla del universalismo. Es probable que alguna vez hayan escuchado hablar de esto, el universalismo. Y toman este versículo siguiente, número 18, para hacer una doctrina. Lo vamos a leer una vez más. Y es una doctrina muy peligrosa, falsa. Y tenemos que prestar mucha atención. Dice versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino ¿a quién? A todos los hombres la justificación de vida. Los que profesan el universalismo dicen que todos los hombres fueron pecadores a causa del pecado de Adán, pero venido ya Cristo, todos los hombres, todos absolutamente los hombres, son justificados. Entonces no hay condenación alguna para ningún ser humano. Todos son salvos. Por eso yo le digo, hermano, si usted toma este versículo, lo recorta, no indaga en el contexto de lo que estamos leyendo, no indaga en los originales, puede caer en este error que cae el universalismo. ¿Por qué el error? Porque dice, viví tu vida como quieras, total, todos van al cielo. Absolutamente todos van al cielo, porque Cristo murió y justificó a todos los hombres. Vamos a leerlo una vez más a este versículo. Dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Bueno, no sé cuántas veces ha leído este versículo, pero tal vez, quizás, se preguntó qué está diciendo aquí. Parecería como que está diciendo que luego del sacrificio de Cristo, todos los seres humanos son salvos, porque así como todos los seres humanos fueron condenados por uno, todos son salvos por uno. Bien. Vamos a leer el siguiente versículo, 19. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, tenga ahí pensando estos versículos. Ahora es importante poder leer otros pasajes de la Biblia y aplicar una regla hermenéutica básica. ¿Qué es la hermenéutica? Bueno, tiene que ver con la interpretación de los escritos bíblicos, en este caso, no solo de la Biblia, sino también de cualquier otro escrito, para llegar a el verdadero razonamiento o el verdadero mensaje que estaba dando el escritor, el autor. La Biblia es un libro que lo tenemos que leer, sobre todo en cuestiones doctrinales, en su conjunto. Entonces, si
rápidamente yo tomara el versículo 18 y diría, bueno, todos son salvos, por lo que dice este versículo, tenemos que ver qué coincidencia tiene esto con otros pasajes de las Escrituras, e incluso de lo que decía el apóstol Pablo. Por eso que vamos a buscar algunos pasajes para que nos traigan un poco más de luz. Vamos a ir en principio al mismo libro de Romanos, capítulo 2, versículo 8 y 9. Romanos capítulo 2, versículos 8 y 9. El mismo libro que estamos estudiando. El mismo escritor. Vamos a leer desde el 7. Dice, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Bueno, aquí nos está mostrando en principio el mismo libro, la misma carta, que hay una diferencia. Una diferencia entre los que obedecen y los que no obedecen. Pero no nos vamos a quedar allí, sino que vamos a ir a otros libros, en este caso al libro de Mateo, capítulo 7, versículo 13. Amén. Un pasaje muy conocido de la palabra de Dios que dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Versículos que contradicen esta doctrina del universalismo. No es lo mismo. Hay dos caminos. Otro pasaje que podemos citar a propósito de esto es Mateo, también, capítulo 7, pero el versículo 23. Es más, vamos a leer 22 y 23. También un pasaje muy conocido. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, ¿dónde encajaría esto de que ahora todos son salvos? ¿Dónde encajaría en el relato bíblico el universalismo? De ninguna manera. Es más, hasta algunos pareciendo ser personas que siguen a Dios, no entrarán en el cielo. El Señor les dirá, nunca os conocí. Vamos a leer un versículo más, también en Mateo, capítulo 25, versículo 46. El universalismo, utilizando el pasaje de Romanos 5:18, dice, así como todos eran pecadores, luego de Cristo todos son salvos, sin importar. Mateo capítulo 25, versículo 46 dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida
eterno. Bueno, los que profesan el universalismo tendrían que eliminar varios versículos de la Biblia. Sin contar, hermanos, todo el plan maravilloso de Dios en las Escrituras. Simplemente tocamos algunos versículos. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿cómo interpretamos Romanos 5, 18, 19 y 20? ¿Cuál será la manera correcta de interpretar? Bueno, primero tenemos que tener en cuenta que cuando se va al original griego, para Romanos capítulo 5, versículo 18, cuando dice así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, la traducción correcta sería de la siguiente manera, para poder entenderlo y comprender el sentido real del pasaje. Así que, como Adán pecó, todos los que pecan, todo el mundo pecador, está representado en Adán. Así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. ¿Quiénes son todos los hombres? Todos aquellos que pecan. Cada uno de aquellos que vive bajo el pecado pertenecen a este mundo de Adán. Y cuando dice, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Cómo podemos leer entonces esa parte? Así que todos los que están en Cristo son justificados. Todos aquellos que están en Cristo han sido justificados, como así todos aquellos que están en Adán están condenados. Todo el mundo pecador y todo el mundo justificado. Unos bajo las características de la desobediencia de Adán y otros bajo las características de la obediencia de Cristo. Unos condenados, otros justificados. Amén. Por eso, hermanos, cuando estamos ante versículos o pasajes de esta manera, tenemos que remontarnos a otros versículos, tenemos que ir a otros libros, y este es un breve ejemplo. Por supuesto que cuando avancemos en el libro de Romanos vamos a tener mucha más claridad acerca de este versículo, pero no quise utilizar versículos de otros capítulos más adelante para no adelantar los temas. Pero vamos a ver que esto se explica muchísimo mejor en los próximos capítulos de Romanos. Pero simplemente haciendo este ejercicio, viendo algún versículo del mismo libro, como lo leímos en el capítulo 2 de Romanos, o como fuimos a versículos del libro de Mateo, incluso el Señor Jesús hablando, podemos determinar que con este pensamiento de la idea del universalismo y de que todo el mundo es salvo, hay algo que choca con el resto de las escrituras. Entonces, tengo que indagar un poco más, tengo que profundizar. Y eso nos lleva luego a ver cómo fue escrito en el original y cuál es el sentido que el apóstol estaba dando. Si el mismo apóstol al principio dijo que no todos son salvos, que no todos son justificados por Cristo. Dice el 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán, ¿qué? Constituidos justos. Hay dos grupos, los muchos pecadores, los muchos justos. (21) Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro.
Y el versículo 1 de este capítulo 5 de Romanos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hay algo que es necesario. ¿Qué es necesario? La fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Entonces, nos estamos limitando al estudio de este capítulo 5, de los versículos. Encontramos un versículo en particular, versículo 18, que es incluso utilizado por algunas líneas de pensamiento para sostener el universalismo, pero vimos que fácilmente, con escudriñar un poco más la escritura, buscar otro libro, buscar otro pasaje en el mismo libro, encontramos que es incorrecta la interpretación que hace el universalismo. Y encontramos real, y sobre todo, hermanos, cuando avancemos en los próximos capítulos, de que solamente son justificados, solamente son salvos aquellos que han sido llamados por Dios, que han sido elegidos por Dios y que han sido justificados en Cristo. Amén. Bueno, queridos hermanos, hasta aquí ha llegado la exposición del capítulo número 5 de Romanos.